Se suponía que sería el día más feliz de mi embarazo. Había planeado mi baby shower durante semanas. Decoraciones en tonos pasteles, cupcakes caseros, música sentimental, todo lo necesario. Incluso me puse un vestido rosa claro que abrazaba mi vientre, con la esperanza de sentirme radiante y celebrada. Mientras las invitadas comenzaban a llegar a mi pequeño piso en Valencia, sonreía a pesar de los nervios. Tenía el presentimiento de que algo saldría mal, pero jamás imaginé que todo explotaría de esa manera. Mi madre había venido desde Sevilla para ayudarme con los preparativos. La veía moverse por el salón, acomodando las servilletas con forma de cigüeñas y sonriendo a cada invitada como si fuera la más importante. Mi mejor amiga, Lucía, se encargaba de servir la sangría sin alcohol que había preparado especialmente para la ocasión. Todo parecía perfecto, pero sentía un nudo en el estómago que no me dejaba disfrutar plenamente. La familia de mi marido, Miguel, llegó tarde, como de costumbre. Su madre, Carmen, la reina de los comentarios pasivo-agresivos, entró como si fuera la dueña del lugar. Me besó en la mejilla, me miró de arriba abajo y dijo: «Ay, Sofía, ¿cómo se te nota ya, eh?» Me mordí el labio y asentí. El corazón me latía con fuerza. Tenía un secreto, y no estaba segura de si hoy era el día adecuado para revelarlo. Pero algo dentro de mí sabía que iba a salir a la luz. Las tías de Miguel trajeron regalos envueltos en papel azul, a pesar de que les había dicho 1000 veces que no queríamos saber el sexo del bebé. «Es que tiene que ser niño, para continuar el apellido Mendoza», decía siempre doña Carmen, como si estuviéramos en el siglo XVIII y no en pleno 2025. La tarde avanzaba entre juegos tontos y consejos no solicitados. Todas querían tocar mi barriga sin pedir permiso, como si mi cuerpo se hubiera convertido en propiedad pública desde el momento en que quedé embarazada. Sonreía y aguantaba, como había hecho durante los 3 años de mi matrimonio con Miguel. «¿Y ya habéis pensado en nombres?», preguntó la prima de Miguel, esa que siempre me miraba como si yo no fuera suficiente para su familia. «Todavía estamos decidiendo», respondí, evitando mirar a mi marido, que estaba en la esquina del salón, bebiendo cerveza con su padre, Javier. Javier. Solo pensar en su nombre me provocaba un escalofrío. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo, y vi en sus ojos ese brillo de complicidad que me revolvía el estómago. Aparté la vista rápidamente y me concentré en abrir los regalos, fingiendo entusiasmo por cada body y cada sonajero. Cuando llegó el momento de cortar la tarta, Carmen se levantó de repente, sosteniendo su copa como si fuera a hacer un brindis. «Estamos todos muy emocionados», dijo con esa voz melosa que utilizaba cuando quería clavar un puñal. «Pero antes de que nos emocionemos demasiado, necesitaremos una prueba de paternidad, solo para estar seguros, cariño». Mi sonrisa se congeló. Sentí que el tiempo se detenía. Y entonces Miguel, sin siquiera mirarme, añadió: «No cuesta nada hacerla. No te molesta, ¿verdad?». La sala quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en mí. Mi madre dejó caer el plato que sostenía, y el ruido de la porcelana rompiéndose contra el suelo fue como el disparo que da inicio a una carrera hacia la verdad que llevaba meses conteniendo, como quien intenta tapar el sol con un dedo. Vi las caras de las invitadas, algunas incómodas, otras expectantes, como quien asiste a un espectáculo morboso. Lucía se acercó a mí y me puso una mano en el hombro, pero yo ya no la sentía. Solo sentía el peso de las mentiras, de los secretos, de las noches en vela preguntándome cómo había llegado a esta situación. Y entonces el bebé se movió dentro de mí, como recordándome que ya no estaba sola, que mis decisiones afectarían a alguien más. Fue ese pequeño movimiento lo que me dio la fuerza para enfrentar lo que venía, para dejar de ser la nuera complaciente, la esposa perfecta, la mujer que aguanta por no hacer ruido. «¿Sofía?», insistió Carmen, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No te habrás ofendido, ¿verdad? Es solo una precaución. Últimamente se oyen tantas historias». Pasé la mirada por cada una de las personas en la sala. Las amigas de la universidad que habían venido desde Madrid para acompañarme. Las vecinas que me habían visto crecer en mi barrio. Mi madre, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Y finalmente, Miguel y su padre, tan parecidos físicamente y tan distintos en esencia. «No me ofendo, Carmen», dije con una calma que no sabía que poseía. «De hecho, me parece una excelente idea».
Por un momento, me quedé mirándolos a ambos. Sentí el calor subir por mis mejillas, no por vergüenza, sino por rabia. Siempre había sabido que Carmen no me quería. Desde el primer día que Miguel me llevó a su casa en aquel chalet de La Moraleja, me miró como quien examina un producto defectuoso. Una chica de lavapiés con grandes sueños y ningún apellido reconocible. Pero nunca esperé este nivel de humillación. ¿Cuestionar públicamente quién era el padre de mi hijo? Sofía, cielo, no te alteres, dijo mi madre, acercándose a mí con esa expresión de preocupación que tanto conocía. No es bueno para el bebé. El bebé. Siempre el bebé. Como si yo solo fuera un recipiente, un vehículo para traer al mundo al heredero de los Mendoza. Respiré hondo y acaricié mi vientre. 7 meses de secretos, de dudas, de miradas furtivas y encuentros que nunca debieron ocurrir. Miré alrededor de la sala. Las tías y primas de Miguel miraban sus platos, evitando el contacto visual. Mi madre seguía paralizada, con una media sonrisa aún en su rostro, como si estuviera atrapada en un momento diferente. Mi pecho se tensó. El bebé dio una patada, tal vez sintiendo mi tensión. Pasé una mano por mi vientre y dejé escapar una suave risa. No porque me pareciera gracioso, sino porque había llegado al límite. Me levanté lentamente y ajusté mi vestido. La tela se sentía áspera contra mi piel, o quizás era yo quien estaba demasiado sensible, como un nervio expuesto. En realidad, dije, con voz tranquila pero cortando el aire como una navaja, ya hice una prueba de paternidad, pero no fue para él. Giré mis ojos hacia el padre de Miguel, sentado tranquilamente en la esquina, bebiendo su té con hierbabuena. Fue para tu padre. El vaso se deslizó de su mano y se hizo añicos en el suelo. Fue entonces cuando todo el infierno se desató. Carmen dejó escapar un grito ahogado que resonó en toda la habitación. Miguel se levantó de un salto tirando su silla. ¿De qué coño estás hablando?, gritó. ¿Qué quieres decir? Pero yo no me moví. Simplemente me quedé allí, quieta y tranquila, observando la tormenta que había desatado. El tiempo parecía haberse detenido. Podía ver cada reacción en cámara lenta. La boca abierta de Lucía, los ojos desorbitados de mi madre, la palidez repentina de Javier. Era como estar fuera de mi cuerpo, observando una escena de una telenovela particularmente dramática. Sofía, por Dios, ¿qué estás diciendo? Mi madre se acercó a mí, su voz apenas un susurro. Piensa en lo que estás haciendo. Pero yo ya había pensado. Durante noches enteras, durante paseos solitarios por el Retiro, durante ecografías a las que asistí sola porque Miguel estaba demasiado ocupado con el bufete de abogados. Había pensado, había llorado, había decidido. Javier se puso pálido, su boca temblando como si quisiera hablar pero no pudiera. Había sospechado algo durante meses. La forma en que me miraba, los momentos silenciosos cuando estábamos solos y decía demasiado. Una tarde, me sorprendió mirándome mientras dormitaba en el sofá de su despacho, esperando a que Miguel terminara una reunión. Dijo que era preocupación. Yo sabía que era otra cosa. Aquella noche de diciembre, tras la cena de Navidad en casa de los Mendoza, el vino, la música, Miguel llamando desde Barcelona para decir que su vuelo se había retrasado y que no llegaría hasta la mañana siguiente, Carmen yéndose a dormir temprano con una migraña, y Javier ofreciéndose a llevarme a casa, insistiendo en subir para asegurarse de que todo estaba bien. No fue violencia, no fue fuerza, fue algo peor, fue debilidad. La mía, por sentirme sola en un matrimonio que se desmoronaba. La suya, por desear lo que su hijo tenía, como había hecho siempre según me confesó aquella noche. Después vinieron las miradas cómplices, los mensajes con excusas transparentes, los encuentros que yo misma propiciaba porque, en mi retorcida lógica, estaba castigando a Miguel por su indiferencia, hasta que un día, la náusea matutina, la prueba de embarazo positiva, el pánico. Lo hice porque no quería vivir una mentira, dije, y ustedes tampoco deberían. Carmen se abalanzó hacia adelante. Estás mintiendo. Estás tratando de destrozar esta familia. Pero saqué el sobre de mi bolso y lo arrojé sobre la mesa. Léelo, susurré. Mis manos temblaban ahora, no por miedo, sino por alivio. La verdad ya no era solo mía.
El sobre blanco quedó allí, como un objeto alienígena en medio de la perfecta decoración de mi baby shower. Las servilletas con forma de cigüeña parecían ahora una broma cruel del destino. «Esto es absurdo», dijo Carmen, pero su voz ya no tenía la firmeza habitual. «Mi Javier nunca haría algo así. Nunca». Miguel miraba a su padre, buscando en sus ojos la negación, la indignación, cualquier cosa que desmentiera mis palabras. Pero Javier solo miraba el suelo, donde los cristales rotos de su vaso reflejaban la luz de la tarde. «Papá», la voz de Miguel era apenas audible. «Dime que no es cierto». El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Lucía comenzó a pedir a las invitadas que se marcharan, con esa eficiencia práctica que siempre admiré en ella. Mi madre se quedó a mi lado, tomando mi mano con fuerza, como cuando era niña, y me asustaba durante una tormenta. «No se vayan», dijo Carmen de repente, con una voz que no reconocí. «Esto es lo que ella quiere, ¿no? Un espectáculo. Siempre quiso ser el centro de atención. Carmen, por favor». La voz de Javier sonó ronca, como si no hubiera hablado en años. «¿Por favor qué, Javier?» Carmen se giró hacia él, y por primera vez vi algo más que desdén en sus ojos. Vi dolor. Verdadero y profundo dolor. «¿Vas a negarme a la cara que te acostaste con ella? ¿Con la mujer de nuestro hijo?» La habitación estalló en caos. Los gritos de Carmen resonaban como si estuviéramos en la plaza de toros de las ventas durante la feria de San Isidro. Las pocas invitadas que quedaban se miraban entre sí, sin saber si quedarse por morbo o huir por respeto. Mi madre se puso entre Carmen y yo, como un escudo humano, mientras Lucía intentaba calmar los ánimos con esa diplomacia que la caracterizaba. «Deberíamos hablar de esto en privado», sugirió, pero nadie la escuchaba ya. Miguel se había quedado mudo, con la mirada perdida en algún punto entre su padre y yo. Parecía un niño abandonado en medio de una tormenta, y por un instante sentí lástima por él. No merecía esto. Nadie lo merecía, pero la verdad tampoco merecía ser enterrada. «Yo no quería que esto pasara así», dije, aunque mi voz apenas se escuchaba entre los gritos. «Lo intenté hablar contigo, Miguel, muchas veces». Era cierto. Había intentado hablar con él sobre nuestro matrimonio, sobre la distancia que crecía entre nosotros, sobre cómo me sentía invisible cuando estábamos con su familia. Pero Miguel siempre tenía una reunión importante, un cliente que atender, un caso que preparar. El bufete Mendoza y Asociados era su verdadero amor, su verdadera familia. «¿Cuándo?», preguntó finalmente, con una voz que no reconocí. «¿Cuándo pasó?». No necesitaba especificar a qué se refería. Todos lo sabíamos. «En Navidad», respondí, «cuando te quedaste en Barcelona». Vi cómo el recuerdo se materializaba en su mente. La llamada telefónica avisando del retraso de su vuelo. Su voz cansada diciéndome que no me esperara despierta. Mi silencio resignado. «Eres un cabrón». Miguel se giró hacia su padre con tanta violencia que pensé que iba a golpearlo. «Un puto cabrón». Javier no se defendió. Permaneció sentado, con la cabeza gacha, aceptando cada palabra como un penitente. «No fue solo esa vez», dije, y todas las miradas volvieron a mí. Siguió pasando. La confesión cayó como una losa. Carmen se tambaleó y tuvo que apoyarse en el respaldo de una silla. Su rostro, siempre tan cuidadosamente maquillado, se desfiguraba ahora por el llanto y la rabia. «¿Por qué?». Miguel me miró directamente a los ojos. «¿Por qué lo hiciste?». La pregunta me golpeó con fuerza. ¿Por qué? Había miles de respuestas posibles. Porque me sentía sola, porque buscaba venganza por sus ausencias, porque Javier me escuchaba cuando hablaba, me miraba cuando entraba en una habitación, me hacía sentir que existía más allá de ser la mujer de... Porque estaba rota, respondí finalmente. Y él también. No era una excusa. No había excusa posible para lo que habíamos hecho. Pero era la verdad. Una verdad mísera y dolorosa. El bebé se movió dentro de mí, como recordándome que ya no se trataba solo de nosotros. Había una vida inocente en medio de todo este desastre. «La prueba», dijo Miguel de repente, señalando el sobre que seguía sobre la mesa. «Quiero verla». Nadie se atrevió a tocarla al principio. Luego Miguel, furioso y confundido, agarró el sobre y lo abrió de un tirón. Sus ojos recorrieron el papel y vi cómo su rostro perdía el color.
«¿Papá?», murmuró. «Dime que esto no es real». Javier finalmente habló. No quería que esto pasara. Ella estaba vulnerable. Ambos estábamos solos. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Miguel se volvió hacia mí, con lágrimas formándose en sus ojos. «¿Cómo pudiste?», susurró. «¿Cómo pudo él?». Nos miraba a ambos como a extraños. «Este bebé es incluso...». «Sí», dije firmemente. «Él es el padre, no tú». Sus rodillas cedieron y se sentó, aturdido. Carmen sollozaba incontrolablemente, aferrándose al reposabrazos como si fuera lo único que la mantenía a flote. Sentí una extraña calma. Había imaginado este momento de tantas maneras, pero nunca así. Sin embargo, era real, crudo, definitivo. «¡Zorra!». El grito de Carmen atravesó la sala como un latigazo. Sabía que no eras suficiente para mi hijo. Sabía que había algo podrido en ti desde el primer día. No me moví. No reaccioné. Dejé que sus palabras rebotaran en mí sin penetrar. Ya había escuchado suficientes insultos en mi vida como para saber que solo tenían el poder que yo les daba. «Carmen, ya basta». La voz de Javier sonó más firme de lo que esperaba. «La culpa es mía, no de ella. ¿La defiendes?». Carmen se giró hacia él con los ojos desorbitados. «Después de lo que ha hecho, ha destruido nuestra familia». «Nuestra familia ya estaba destruida», respondió él con una calma que me sorprendió. «Solo que no queríamos verlo». Vi cómo las palabras impactaban en Carmen, en Miguel, en cada persona presente. La perfecta familia Mendoza, con su casa en La Moraleja, sus vacaciones en Marbella, sus cenas benéficas y sus conexiones políticas. Todo era una fachada, una hermosa y frágil fachada que se desmoronaba ante nuestros ojos. «Quiero el divorcio», dijo Miguel después de un largo silencio. No me miraba a mí, sino a su padre. De ambos, de todos, de esta maldita familia. Nunca lo había visto así, tan vulnerable y tan decidido al mismo tiempo. Por un momento, recordé al Miguel del que me había enamorado, el estudiante de Derecho con principios y sueños, que no siempre coincidían con los de su poderoso padre. «Miguel, hijo», comenzó Javier, pero Miguel lo interrumpió con un gesto. «No me llames así. No tienes derecho». El silencio que siguió fue como el ojo de un huracán, un momento de calma engañosa, antes de que la tormenta regresara con más fuerza. «El bebé», dijo Carmen de repente, con una voz que no reconocí. «Es un Mendoza. No permitiré que lo aleje de nosotros». La miré, incrédula. Después de todo lo que había pasado, después de la humillación pública a la que me había sometido, ¿aún creía que tenía algún derecho sobre mi hijo? «Este bebé es mío», dije con una firmeza que no sabía que poseía. «Yo decidiré quién forma parte de su vida». «Veremos qué dice un juez sobre eso», respondió Carmen con una sonrisa que me heló la sangre. «Tenemos los mejores abogados de Madrid». «Y yo tengo la verdad», respondí. «¿Y las pruebas?». Mi madre, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso adelante. «Creo que ya es suficiente por hoy», dijo con esa autoridad suave pero inquebrantable que siempre había admirado en ella. «Sofía necesita descansar». Lucía asintió y comenzó a recoger mis cosas. En silencio, prepararon mi salida como si fuera una operación militar. Las pocas invitadas que quedaban se despidieron con abrazos incómodos y promesas vacías de llamarme pronto. Antes de irme, miré por última vez la escena. El salón, con sus decoraciones festivas que ahora parecían una broma cruel, los restos de la tarta sin cortar, los regalos para el bebé, apilados en una esquina, Carmen, derrumbada en el sofá, Javier, con la mirada perdida, y Miguel, mi marido, un extraño ahora, observándome como si nunca me hubiera visto realmente. «Lo siento», dije, aunque no estaba segura de a quién se lo decía exactamente. Nunca quise que fuera así. Salí de aquel apartamento que había sido mi hogar durante 3 años sin mirar atrás. El aire fresco de Madrid me golpeó la cara, y por primera vez en meses, respiré sin sentir que me ahogaba. Mi mano descansó sobre mi vientre, donde mi hijo se movía inquieto, como si también él sintiera que algo había cambiado para siempre. Los resultados de la prueba quedaron como una bomba de relojería en la mesa de aquel apartamento que ya no sentía como mío. Mientras bajaba en el ascensor junto a mi madre y Lucía,
Escuchamos los gritos que seguían resonando arriba. La voz de Carmen, histérica. La de Miguel, quebrada. La de Javier, apenas audible. «Vente a casa», me dijo mi madre cuando salimos a la calle. El sol de la tarde madrileña caía sobre nosotras, ajeno al drama que acabábamos de vivir. «Te vienes a Sevilla conmigo esta misma noche». Pero yo sabía que no podía escapar tan fácilmente. No quería huir como una delincuente. Tenía que enfrentar las consecuencias de mis actos, por dolorosas que fueran. «Me quedaré en casa de Lucía unos días», respondí. «Necesito pensar». Mi madre me abrazó con fuerza, como cuando era pequeña y me caía en el parque. «Mi niña», susurró, «¿en qué lío te has metido?» No tenía respuesta para eso. Solo sabía que el camino que había tomado, por retorcido que fuera, era irreversible. Esa noche, en el pequeño piso de Lucía en Malasaña, lloré hasta quedarme sin lágrimas. No por Miguel, ni por Javier, ni siquiera por mí misma. Lloré por mi hijo, que aún no había nacido, y ya cargaba con el peso de nuestros errores. «¿Qué voy a hacer ahora?», le pregunté a Lucía mientras me servía una tila. «Vivir», respondió simplemente, un día tras otro. A la mañana siguiente, mi teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de Miguel, de mis suegros, incluso de algunas invitadas al baby shower que, supongo, querían los detalles jugosos para comentarlos en sus grupos de WhatsApp. No contesté a ninguna. Fue al tercer día cuando Miguel apareció en casa de Lucía. Tenía ojeras profundas y parecía haber envejecido 10 años en 72 horas. «Necesito hablar contigo», dijo cuando Lucía le abrió la puerta. Me senté frente a él en la pequeña sala, con mi barriga de 7 meses como una barrera física entre nosotros. Durante unos minutos, solo nos miramos en silencio, como dos extraños que compartían demasiada historia. «¿Por qué él?», preguntó finalmente. «De todos los hombres del mundo, ¿por qué mi padre?», era la pregunta del millón, una que yo misma me había hecho incontables veces durante los últimos meses. «No fue planeado», respondí, sabiendo que sonaba como una excusa barata. «Estaba sola, Miguel. Tú nunca estabas. Siempre era el bufete, los clientes, los casos. Así que es mi culpa». Su voz tenía un filo que nunca había escuchado antes. «Trabajaba para darnos una buena vida y tú me pagas acostándote con mi padre». «No he dicho eso», respondí, intentando mantener la calma. «La culpa es mía. Y de él. Pero nuestro matrimonio ya estaba roto antes de eso, y lo sabes». Miguel se pasó las manos por el pelo, en ese gesto tan suyo que antes me parecía encantador, y ahora solo me resultaba familiar, como un eco de algo que ya no existe. «He hablado con mi abogado», dijo después de un silencio. «Quiero el divorcio». «Lo entiendo», respondí, sintiendo un extraño alivio al escuchar esas palabras. «Y también quiero una orden de alejamiento contra mi padre». Eso me sorprendió. No por la decisión en sí, que era comprensible, sino por la determinación en su voz. «Miguel es el padre de nuestro hijo», dije, corrigiéndome rápidamente. «Ese niño no es mi hijo», respondió con una frialdad que me heló la sangre. «Y no quiero tener nada que ver con él. Ni contigo». Sus palabras dolían, pero no podía culparlo. En su lugar, probablemente sentiría lo mismo. «¿Y qué hay de tu madre?», pregunté, recordando las amenazas de Carmen sobre luchar por la custodia. «Mi madre está destrozada», dijo Miguel, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. «Se ha ido a casa de mi hermana a Alicante. No quiere ver a mi padre nunca más». Me sentí extrañamente aliviada. Al menos no tendría que lidiar con Carmen y sus amenazas, por ahora. «Los papeles del divorcio te llegarán en unos días», continuó Miguel, recuperando la compostura. «No quiero nada de ti, solo que desaparezcas de mi vida». Asentí. Era justo, más que justo, considerando lo que había hecho. «Hay algo más», añadió, levantándose para irse. «Mi padre ha dejado el bufete. Se ha ido de casa. Nadie sabe dónde está». La noticia me cayó como un balde de agua fría. Javier, desaparecido. El padre de mi hijo, en paradero desconocido. Una parte de mí sintió pánico, otra parte sintió alivio, y una tercera parte, muy pequeña y que me avergonzaba admitir, sintió decepción. ¿Acaso esperaba que viniera a rescatarme? ¿Que formáramos algún tipo de familia retorcida? Era absurdo. «Lo siento, Miguel», dije cuando ya estaba en la puerta. «Por todo».
Me miró por última vez, con una mezcla de dolor y desprecio que nunca olvidaré. Yo también lo siento, Sofía, por haberte conocido. Y se fue. Así, sin más. 3 años de matrimonio terminados en una conversación de 15 minutos. Los días siguientes fueron una nebulosa. Regresé al apartamento cuando supe que Miguel se había mudado. Recogí mis cosas, lo esencial, y dejé atrás el resto. Muebles que habíamos elegido juntos, fotos de nuestra boda en Toledo, recuerdos de viajes a Grecia e Italia. Todo quedó allí, como los restos de un naufragio. Me mudé temporalmente a un pequeño estudio en Chamberí, que una amiga de Lucía me alquiló a buen precio. Desde la ventana podía ver el Parque de Santander, donde las madres paseaban a sus bebés en carritos. Pronto yo sería una de ellas, pero, a diferencia de esas mujeres, estaría sola, o eso creía. Una semana después de la mudanza, el timbre sonó. Al abrir la puerta, me encontré con Javier. Estaba diferente, más delgado, con barba de varios días, vestido con vaqueros y una camiseta sencilla, en lugar de sus habituales trajes de marca italiana. Parecía vulnerable, casi frágil. ¿Puedo pasar?, preguntó con una voz que apenas reconocí. Dudé. Una parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara, decirle que ya había causado suficiente daño. Otra parte quería abrazarlo, buscar consuelo en los brazos del único otro ser humano que entendía exactamente lo que estaba pasando. 5 minutos, respondí, haciéndome a un lado. Entró y miró alrededor, tomando nota del pequeño espacio, los muebles básicos, las cajas aún sin desempacar. No es la moraleja, dije con cierta ironía. Es mejor, respondió, y por su tono, supe que lo decía en serio. Nos sentamos en mi pequeño sofá, con una distancia prudente entre nosotros. El bebé se movió, como si supiera que su padre biológico estaba cerca. ¿Dónde has estado?, pregunté, rompiendo el silencio. En un hotel cerca de Atocha, respondió, pensando, tratando de entender cómo llegamos a esto. ¿Y lo has entendido?, negó con la cabeza. Solo sé que he destruido a mi familia, a mi hijo, a mi esposa. Ambos lo hicimos, corregí. No eres el único culpable, pero soy el mayor, dijo con amargura. Debería haber sabido mejor, debería haber sido más fuerte. No tenía argumentos contra eso. Yo también debería haber sido más fuerte, más leal, mejor persona. ¿Qué quieres, Javier?, pregunté, cansada de dar vueltas al pasado. Quiero ser parte de la vida de mi hijo, respondió, mirando mi vientre. No como padre. No tengo derecho a pedirte eso, pero quizás como algo, un amigo, un apoyo. Reí sin humor. ¿Un apoyo? ¿Después de desaparecer durante una semana? ¿Después de dejarme enfrentar sola a tu mujer, a tu hijo, a todo el mundo? Tenía miedo, admitió, y la sinceridad en su voz me desarmó. Sigo teniendo miedo, pero no quiero ser como mi padre, que nos abandonó cuando yo tenía 8 años. No quiero que este niño crezca sin saber quién soy. El recuerdo de la historia familiar de Javier me golpeó. Su padre, un empresario de Bilbao que desapareció un día sin dejar rastro, abandonando a su mujer y a sus 2 hijos. La herida que nunca había cicatrizado realmente. No sé si puedo confiar en ti, dije finalmente. No te pido que lo hagas ahora, respondió. Solo te pido una oportunidad, para demostrar que puedo ser mejor de lo que he sido hasta ahora. El bebé dio otra patada, más fuerte esta vez, como si estuviera botando. Salí del estudio minutos después de la visita de Javier. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Madrid en octubre tiene ese aire melancólico que siempre me ha gustado, con las hojas caídas en las aceras y ese cielo que no termina de decidir si quiere ser azul o gris. Caminé sin rumbo por el barrio, acariciando mi vientre como si fuera un talismán. Cada patada de mi hijo me recordaba que, pasara lo que pasara, ya no estaba sola. ¿Qué hacemos, pequeño?, le susurré mientras me sentaba en un banco del parque. ¿Le damos una oportunidad a tu padre? La palabra padre sonaba extraña en mis labios. Durante meses había asociado ese término a Miguel, imaginando cómo sería verlo sostener a nuestro bebé, enseñarle a caminar, llevarlo al colegio. Ahora esa imagen se había desvanecido, reemplazada por la de Javier, un hombre 20 años mayor,
con una vida ya vivida, con errores ya cometidos. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Lucía. ¿Todo bien? Tu madre está preocupada. Llámala. Mi madre. La había mantenido al margen de mis pensamientos, demasiado ocupada gestionando mi propio caos. ¿Qué pensaría ella de todo esto? ¿De mí dándole una oportunidad a Javier? La imaginé en su piso de Triana, con esa expresión de preocupación que la caracterizaba desde que murió mi padre, cuando yo tenía 12 años. Esa noche, en la soledad de mi estudio, tomé una decisión. Le envié un mensaje a Javier. Mañana, café comercial, 11 de la mañana. Hablaremos. Su respuesta llegó casi al instante. Allí estaré. Gracias. Esa misma noche, llamé a mi madre. ¿Cómo estás, mi niña?, preguntó con esa dulzura andaluza que tanto extrañaba. Sobreviviendo, respondí honestamente. Javier ha venido a verme. El silencio al otro lado de la línea me indicó que la noticia no le había sentado bien. ¿Y qué quería ese hombre?, preguntó finalmente, con un tono que dejaba clara su opinión sobre ese hombre. Ser parte de la vida del bebé. Otro silencio. Mamá, dime lo que piensas. Creo que deberías venir a Sevilla, dijo, evitando mi pregunta. Aquí estarías tranquila, lejos de toda esa gente. Yo podría ayudarte con el niño. La idea era tentadora. Volver a mi ciudad, a mis raíces, al calor de mi madre. Alejarme del escándalo, de los rumores, de las miradas de reproche. Pero también sabía que sería como huir. Lo estoy considerando, respondí, sin comprometerme. Pero antes necesito resolver algunas cosas aquí. ¿Qué cosas? Ya tienes los papeles del divorcio, ¿no? ¿Qué más te ata a Madrid? El padre de mi hijo, respondí, y las palabras salieron solas, sin filtro. Mi madre suspiró al otro lado de la línea. Sofía, cariño, ese hombre te ha utilizado. Os ha utilizado a ambos, a ti y a Miguel. ¿De verdad crees que ahora va a ser un buen padre? Era una pregunta justa, una que yo misma me había hecho 1000 veces. No lo sé, admití, pero creo que merece una oportunidad de intentarlo. ¿Y tú? ¿Qué mereces tú? La pregunta me dejó sin palabras. ¿Qué merecía yo? ¿Perdón? ¿Comprensión? ¿Una segunda oportunidad? ¿O acaso merecía el castigo de vivir con mis errores para siempre? Tengo que irme, mamá, dije, evitando la pregunta. Te llamaré mañana. Esa noche dormí mal, como todas las últimas semanas. El bebé estaba inquieto, moviéndose como si quisiera participar en la maratón de Madrid. Cuando finalmente concilié el sueño, soñé con mi padre. Estábamos en la playa de La Caleta, en Cádiz, como cuando era niña. Él me enseñaba a nadar, sosteniendo mi cuerpo sobre las olas, diciéndome que no tuviera miedo, que él no me dejaría hundir. Me desperté con lágrimas en los ojos y la certeza de lo que tenía que hacer. El café comercial estaba casi vacío a esa hora. Javier ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa al fondo, lejos de las ventanas. Parecía nervioso, jugueteando con la cucharilla de su café. Gracias por venir, dijo cuando me senté frente a él. No lo hago por ti, aclaré. Lo hago por él. Puse una mano sobre mi vientre para enfatizar mis palabras. Javier asintió, aceptando la precisión. He estado pensando, comencé, sin rodeos. Quiero que este niño tenga un padre presente, responsable, que lo quiera y lo respete. Yo puedo ser ese padre, interrumpió, con demasiado entusiasmo. Déjame terminar, le corté. Quiero que tenga un padre, pero no necesariamente una relación contigo y conmigo como pareja. No te amo, Javier. Lo que pasó entre nosotros fue un error que ya ha causado demasiado daño. Vi cómo sus hombros se hundían ligeramente. ¿Realmente había pensado que formaríamos una familia feliz? Lo entiendo, dijo después de un momento. Y lo respeto. Bien, porque tengo condiciones. Saqué una lista que había preparado durante la noche. Punto por punto, le expliqué lo que esperaba de él. Apoyo económico para el niño, visitas regulares pero programadas, ninguna interferencia en mi vida personal, respeto mutuo y, lo más importante, nada de mentiras. Nunca más. Si en algún momento incumples alguna de estas condiciones, se acabó, concluí. No habrá segundas oportunidades. Javier escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, tomó un sorbo de su café
ya frío, y me miró con una intensidad que me resultó familiar y extraña a la vez. «Acepto todas tus condiciones», dijo finalmente. «Y añado una más. Si alguna vez sientes que no estoy siendo el padre que este niño merece, tienes todo el derecho a alejarme de su vida». Su respuesta me sorprendió. No esperaba tanta humildad. «De acuerdo», dije, extendiendo mi mano para sellar nuestro pacto. Él la tomó, y por un momento sentí algo parecido a la esperanza. No por nosotros, sino por nuestro hijo. El resto del embarazo transcurrió con una extraña normalidad. Javier cumplió su palabra. Me ayudó económicamente. Me acompañó a las ecografías. Montó la cuna en mi pequeño estudio. Y nunca, ni una sola vez, intentó cruzar la línea que yo había trazado entre nosotros. Mi madre vino desde Sevilla para pasar el último mes conmigo. Al principio estaba recelosa con Javier, pero poco a poco, viendo su genuino interés por el bienestar del bebé, bajó un poco la guardia. «Sigue sin gustarme», me confesó una noche mientras preparábamos la cena, «pero al menos parece que lo está intentando». Fue más de lo que esperaba oír de ella. El parto se adelantó 2 semanas. Una noche de finales de noviembre, sentí la primera contracción mientras veía una serie en Netflix. Llamé a Javier, como habíamos acordado, y él llegó en menos de 15 minutos, con mi madre pisándole los talones. «Todo va a salir bien», me dijo mientras me ayudaba a bajar las escaleras, y por alguna razón le creí. El Hospital La Paz estaba tranquilo esa noche. Me ingresaron rápidamente, y para mi sorpresa, el parto fue más sencillo de lo que había temido. 7 horas después, sostenía en mis brazos a un pequeño niño de 3,2 kilos, con una mata de pelo negro y los ojos más oscuros que había visto nunca. «Hola, Pablo», le susurré, usando el nombre que había elegido semanas atrás, en honor a mi padre. Javier, que había estado a mi lado durante todo el proceso, miraba a su hijo con una mezcla de asombro y terror. «¿Quieres cogerlo?», le pregunté. Con manos temblorosas, tomó al bebé. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Javier, el hombre de negocios implacable, el abogado que no se inmutaba ante los juicios más duros, comenzó a llorar. «Es perfecto», dijo entre lágrimas. «Gracias por darme la oportunidad de conocerlo». Mi madre, que observaba la escena desde un rincón de la habitación, me miró con una expresión que decía: «Tal vez, solo tal vez, esto pueda funcionar». Las semanas siguientes fueron un torbellino de pañales, biberones y noches sin dormir. Javier venía todos los días después del trabajo, a veces solo media hora, a veces se quedaba hasta que Pablo se dormía. Nunca se quejó, nunca puso excusas. Un mes después del nacimiento, recibí una llamada inesperada. Era Carmen. «Quiero ver a mi nieto», dijo sin preámbulos. Me quedé sin palabras. Después de todo lo que había pasado, después del escándalo y las amenazas, ¿ahora quería ser abuela? «No creo que sea buena idea», respondí finalmente. «Por favor». Su voz sonaba diferente, más suave, casi suplicante. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero es mi nieto, mi sangre». «¿Y qué hay de Miguel?», pregunté cautelosa. «¿Sabe que me estás llamando?» «Miguel se ha ido a Barcelona», respondió. «Ha pedido un traslado al bufete de allí. Dice que necesita un nuevo comienzo». Sentí una punzada de culpa. A pesar de todo, nunca había deseado hacerle daño. «Lo pensaré», dije finalmente. «Te llamaré». Esa noche, hablé con Javier sobre la llamada de Carmen. Para mi sorpresa, se mostró comprensivo. «Es tu decisión», dijo, «pero creo que Pablo merece conocer a su abuela, por muy complicada que sea nuestra historia». Pensé en mi propio padre, en cómo su ausencia había dejado un vacío en mi vida. No quería que Pablo creciera con esos mismos vacíos. «De acuerdo», decidí, «pero será a mi manera y en mis términos». Al día siguiente, empaqué una pequeña maleta con lo esencial. Había tomado una decisión que venía rumiando desde hacía semanas. «Nos vamos a Sevilla», le dije a mi madre cuando vino a visitarnos. «Por un tiempo. Necesito espacio, necesito pensar». «¿Y Javier?», preguntó sorprendida. «Ya lo sabe, lo entiende. Vendrá a vernos cuando pueda». Era cierto. Javier había aceptado mi decisión con una madurez que me había sorprendido. «Haz lo que necesites hacer», me había dicho. «Estaré aquí cuando vuelvas. Si vuelves».
Esa misma tarde, mientras el tren AVE nos llevaba hacia el sur, hacia el calor y la luz de Andalucía, miré a mi hijo dormido en mis brazos y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que estaba tomando el control de mi vida. «Vamos a estar bien, mi niño», le susurré. «Te lo prometo». Un mes después, me instalé definitivamente en un pequeño apartamento en la Alameda de Hércules, en el centro de Sevilla. Mi madre quería que me quedara con ella en Triana, pero necesitaba mi propio espacio. Necesitaba demostrarme a mí misma que podía hacerlo, que podía criar a Pablo por mi cuenta. El dinero no era un problema, al menos por ahora. Javier había insistido en pasarme una cantidad mensual más que generosa, y el finiquito de mi trabajo en la editorial madrileña me daba un colchón para respirar. Además, ya había conseguido algunas traducciones freelance que podía hacer desde casa, mientras Pablo dormía. El invierno sevillano era tan diferente al de Madrid. Aquí el sol brillaba incluso en los días más fríos, colándose por las ventanas y llenando el apartamento de una luz dorada que me recordaba que la vida continúa, que los ciclos se renuevan, que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Carmen finalmente conoció a Pablo durante una visita a Sevilla. Fue un encuentro tenso, en una cafetería cerca de la catedral. Vino sola, elegante como siempre, pero con un aire de vulnerabilidad que nunca le había visto antes. «Es precioso», dijo, con lágrimas en los ojos, mientras sostenía a Pablo. «Se parece a Javier cuando era bebé». No supe qué responder a eso. Era cierto. Pablo tenía los mismos ojos oscuros y profundos de su padre, la misma forma de la boca. Era un recordatorio constante de lo que había pasado, pero también era mucho más que eso. Era mi hijo, mi alegría, mi razón para seguir adelante. «Sé que no merezco estar en su vida», dijo Carmen, devolviendo a Pablo a mis brazos. «Pero si me lo permites, me gustaría intentarlo». «¿Por qué?», pregunté, genuinamente curiosa. «Después de todo lo que pasó, después de cómo me trataste». Carmen miró por la ventana, hacia la Giralda que se erguía majestuosa en el horizonte. «Porque he perdido a mi hijo», respondió finalmente. «Y a mi marido. No quiero perder también a mi nieto». Había sinceridad en sus palabras, y quizás un poco de ese remordimiento que viene con la edad y la soledad. «No será fácil», le advertí. «No confío en ti». «Lo sé», asintió. «Pero el tiempo cura muchas heridas. O eso dicen». No le prometí nada ese día, pero dejé la puerta entreabierta. «Por Pablo», me dije a mí misma, «para que conozca a su familia, por complicada que sea». Javier venía a Sevilla cada 2 fines de semana. Se alojaba en un hotel cerca de mi apartamento y pasaba los días con Pablo. A veces salíamos los 3 juntos, a pasear por el parque de María Luisa o a tomar un café en las terrazas junto al río. No era una familia convencional, pero funcionaba, a su manera. «¿Eres feliz aquí?», me preguntó una tarde, mientras veíamos a Pablo dormido en su cochecito. «Estoy en paz», respondí, y era cierto. «¿Y tú? ¿Eres feliz?». Javier pensó la respuesta. «Estoy aprendiendo a vivir con mis decisiones», dijo finalmente, «y tratando de ser el padre que Pablo merece». «Lo estás haciendo bien», reconocí. Y era verdad. Javier se había convertido en un padre dedicado, presente a pesar de la distancia, responsable en todos los sentidos. A veces, en momentos como ese, me preguntaba si podría haber algo más entre nosotros, algo real, construido sobre la verdad y no sobre mentiras y traiciones. Pero luego recordaba todo el dolor que habíamos causado, todas las vidas que habíamos alterado, y la idea se desvanecía. Con el tiempo, establecimos una rutina. Javier venía a Sevilla. Yo iba a Madrid ocasionalmente, para que Pablo conociera esa parte de su vida también. Para mi sorpresa, Carmen se convirtió en una abuela bastante decente. Enviaba regalos, llamaba para preguntar por Pablo, e incluso nos visitaba de vez en cuando. Una tarde, casi un año después del nacimiento de Pablo, recibí un mensaje de Miguel. Era la primera vez que sabía de él desde que se había ido a Barcelona. «He conocido a alguien», decía. «Vamos a casarnos. Quería que lo supieras por mí y no por rumores». Sentí una mezcla de emociones, alegría por él, alivio de que hubiera seguido adelante, y también una punzada de nostalgia por lo que podría haber sido si ambos hubiéramos tomado decisiones diferentes. «Me alegro por ti», respondí sinceramente. «Te mereces ser feliz».
Su respuesta llegó horas después. Tú también. Esas 2 palabras significaron más para mí de lo que él probablemente imaginaba. Era una especie de perdón, de aceptación. No borraba lo que había pasado, pero hacía el futuro un poco más ligero. Esa noche, mientras acostaba a Pablo, pensé en el extraño camino que me había llevado hasta aquí, en todas las decisiones, buenas y malas, que habían formado mi vida, en las personas que había herido y en las que me habían herido a mí, en los errores que no podía cambiar y en las segundas oportunidades que había recibido. Pablo se quedó dormido con su pequeña mano aferrada a mi dedo. Lo miré, tan perfecto, tan inocente, y sentí una oleada de amor tan pura que me dejó sin aliento. Él era mi redención, mi oportunidad de hacer las cosas bien. Te quiero más que a nada en este mundo, le susurré, y voy a ser la madre que mereces. Al día siguiente, decidí hacer algo que había estado postergando durante meses. Llamé a la universidad donde había estudiado filología antes de mudarme a Madrid y pregunté por los requisitos para terminar mi carrera. Tenía pendientes solo 3 asignaturas y el trabajo de fin de grado. Puedo hacerlo, me dije a mí misma mientras colgaba. Puedo ser madre y estudiante. Puedo construir un futuro para nosotros. Cuando le conté a Javier sobre mis planes, se ofreció inmediatamente a ayudar con los gastos y con el cuidado de Pablo mientras yo estudiaba. Es tu sueño, dijo. Siempre hablabas de terminar la carrera y quizás hacer un doctorado. Me sorprendió que recordara eso. Eran conversaciones que habíamos tenido hace años, en esas cenas familiares donde yo me sentía más como un adorno que como parte de la familia. Gracias, dije, genuinamente agradecida. Significa mucho para mí. Ese otoño, con Pablo ya caminando y balbuceando sus primeras palabras, regresé a las aulas. Fue extraño al principio, ser la estudiante mayor entre tantos jóvenes recién salidos del instituto. Pero pronto encontré mi ritmo, redescubriendo mi pasión por la literatura y los idiomas. Mi profesor de literatura comparada quedó impresionado con mi ensayo sobre García Márquez y me animó a considerar seriamente el doctorado. Tienes una perspectiva única, me dijo. La madurez te da una ventaja sobre los otros estudiantes. Madurez, una palabra interesante para describir lo que me habían dado los últimos años. Prefería pensar en ello como sabiduría duramente ganada. Para cuando Pablo cumplió 2 años, ya había terminado mis estudios y estaba trabajando en una pequeña editorial sevillana, traduciendo novelas del inglés al español. No era un trabajo glamuroso, pero me permitía estar cerca de mi hijo y hacer lo que amaba. Javier seguía siendo una presencia constante en nuestras vidas. Había reducido su jornada en el bufete para poder pasar más tiempo en Sevilla. A veces se quedaba en mi apartamento, durmiendo en el sofá, para estar más cerca de Pablo. «Estás cambiado», le comenté una noche, después de que Pablo se durmiera y compartiéramos una copa de vino en la pequeña terraza. «Nunca pensé que renunciarías a parte de tu trabajo por nadie». «Yo tampoco», admitió. Pero cuando nació Pablo, me di cuenta de que todo lo que había perseguido durante años, el dinero, el prestigio, el poder, no significaba nada comparado con ver crecer a mi hijo. Había sinceridad en sus palabras, y por primera vez vi al hombre real detrás de la fachada que había mantenido durante tantos años. Un hombre vulnerable, imperfecto, pero con una capacidad de cambio que me sorprendía. Nunca es tarde para cambiar, dije, más para mí misma que para él. ¿Te arrepientes?, preguntó de repente. ¿De todo lo que pasó? Era una pregunta compleja. ¿Me arrepentía de haber herido a Miguel? ¿De haber destrozado un matrimonio? ¿De haber causado tanto dolor? Sí, absolutamente. Pero me arrepentía de Pablo, de la vida que había construido, de la mujer en la que me había convertido. No, en absoluto. Me arrepiento del daño que causamos, respondí honestamente, pero no puedo arrepentirme de Pablo, ni de haber encontrado mi propio camino. Javier asintió, entendiendo la dualidad de mis sentimientos. Yo tampoco me arrepiento de Pablo, dijo, mirando hacia la habitación donde nuestro hijo dormía. Pero si pudiera volver atrás, haría las cosas de manera diferente. Sería honesto desde el principio. Contigo, con Miguel, conmigo mismo. La honestidad. Qué concepto tan simple y a la vez tan difícil de practicar.
Cuánto dolor nos habríamos ahorrado todos si hubiéramos sido honestos desde el principio. Esa noche, después de que Javier se fuera, escribí en mi diario, algo que había empezado a hacer desde que me mudé a Sevilla. Era una forma de procesar mis pensamientos, de dejar constancia de mi camino. Hoy Pablo dijo Luna por primera vez, escribí. Estábamos en el balcón y señaló al cielo con su pequeño dedo. Luna, dijo, con tanta claridad que me dejó sin aliento. En ese momento, supe que todo, el dolor, la vergüenza, las lágrimas, había valido la pena. Por él, por la mujer en la que me he convertido, por la vida que estamos construyendo juntos. Cerré el diario y miré por la ventana. La luna brillaba sobre Sevilla, la misma luna que había iluminado mis noches más oscuras en Madrid, la misma que ahora bañaba de plata mi nuevo comienzo. Gracias, susurré al cielo estrellado. No estaba segura de a quién le daba las gracias exactamente. Quizás al destino, quizás a mí misma, quizás simplemente a la vida por darme una segunda oportunidad. Esa noche, mientras me dormía con el sonido suave de la respiración de Pablo a través del monitor de bebés, sentí una paz que no había conocido en mucho tiempo. No era una paz perfecta, nada en mi vida lo era, pero era real, era mía, y era suficiente.